Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Bienvenidos a los que tienen la costumbre de acompañarnos ya en estos domingos de estudio bíblico. Les damos la bienvenida de nuevo y si usted es alguna persona que si está en vivo viéndonos, ojalá se quede hasta el final, y si ve este video después en los días consecuentes o en los siguientes días, pues bienvenidos también y ojalá nos acompañen en este estudio bíblico de los domingos. Les queremos dar las gracias por sus oraciones, a todos los que oran por nosotros. Muchísimas gracias por sus oraciones y por favor continúen orando por nosotros. Aquí que estamos en Michoacán, México, en esta región del occidente de México, y les pedimos que si por favor atienden a sus oraciones en sus propias iglesias, que nos levanten a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, Pastor Cristóbal García y su esposa Elvira, que nos levanten en sus oraciones, que el Señor siga fortaleciendo, guiándonos, esforzándonos y bendiciéndonos para seguir aquí, porque este lugar, muchos saben que es dificilísimo. La religión está muy compenetrada en estos lugares, pero sabemos que aunque la gente esté lejana de Dios, no están tan lejos del brazo de nuestro Señor, y Él puede hacer maravillas en este lugar. Así que les pedimos, por favor, que oren por nosotros, que oren por esta gente en esta región de México, que el Señor pueda moverse grandemente como Él solamente puede hacerlo. Y también les digo que, aparte de agradecerles su compañía y estarlos viéndonos, acompañándonos en este estudio, también si pueden recomendarnos a sus amigos, amistades y familiares. También estaremos, a los que prefieren la plataforma de YouTube, en un par de horas estaremos también, este mismo estudio estará disponible en YouTube también. Y pues gracias por sus oraciones de nuevo, y ojalá tengan sus Biblias con ustedes, porque siempre les exhortamos que aquí lo único que hacemos es estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Y pues no es ninguna capacidad de mi parte ni ninguna clase de ninguna habilidad, pero solamente leer, saber leer y saber recibir y pedir al Espíritu Santo que nos acompañe y que sea el que nos enseñe en este estudio. Así que bienvenidos de nuevo, y vamos a leer hoy, mientras buscan sus Biblias, en el libro de la carta segunda de Pedro. Vamos a estudiar hoy los versículos 8 hasta el 15 del capítulo 1. Así que mientras los buscan ahí, les sigo dando las gracias y gracias por acompañarnos. Y vamos a leer nuestro estudio de hoy. Dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, y despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Señor, le damos muchísimas gracias por su palabra, Señor. Le pedimos que esta palabra penetre en nuestras mentes y corazones. Y sabiendo la motivación que Pedro nos quiere dar de saber más de usted, de su palabra, de entenderla, de guardarla y de vivirla, Señor. Gracias, Señor. Despierte su iglesia, Señor.
despierte a su gente, que esté en contacto con usted, Señor. Que no se vuelvan clubes sociales ni clicas, que sea una verdadera gente con ese ardor, con ese temblor de querer compartir su palabra, Señor, y de bendecir unos a otros, a los santos, Señor, a su iglesia, Padre. Bendiga este estudio, bendiga su palabra, Señor, que vaya más allá de estas paredes, y bendiga a los que están oyendo, acompañándonos, Señor, por medio de la distancia, por medio de esta tecnología que llamamos internet. Le damos gracias por eso, Señor, que podemos estar unidos, aunque sea a la distancia, en su palabra y en su presencia, Señor, porque usted es omnipresente y puede estar con ellos y con nosotros al mismo tiempo, por medio de su Espíritu Santo, Señor. Tome posesión de este estudio, Señor. Ayúdenos a reflexionar en su palabra, Señor. Gracias por ella, gracias por darnos más de usted, Señor. Le damos muchas gracias por estar en este lugar, en este domingo de comunión. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues que estamos viendo el transcurso de esta carta, como ya hemos explicado, y no quiero durar mucho tiempo en esto, pero ya vimos en el capítulo 1 de los primeros versículos, cómo Pedro pasó acerca de cómo estar diligentes aún en medio del sufrimiento. Ahora la iglesia se dice, infórmate, iglesia. ¿Sí? Ten el conocimiento de lo que crees, iglesia. Y es claro que le está escribiendo a cierto grupo de personas, nos está escribiendo a nosotros. Y dice Pedro aquí en el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento del Señor Jesucristo. Veamos ahí la palabra conocimiento. Tenemos que conocer a nuestro Dios, tenemos que conocerlo. Y dice, ¿por qué porque si estas cosas están en vosotros? ¿Cuáles cosas? Bueno, para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, en el versículo 7 nos quedamos en que si tenemos ese amor los unos por los otros, si tenemos ese amor de Dios, ese amor agape, que no es amor carnal, que no es amor convenenciero, pero que es amor agape, que solamente Dios puede darlo. Si tenemos todo eso, no estaremos ociosos. ¿Y qué es ocioso en sí? Que no hay fruto. Porque aquí lo que lo dice Pedro, ociosos, sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces la gente dice, yo he leído la Biblia, y hasta 2, 3 veces en mi vida. Ya la he leído desde el principio al fin, de Génesis a Apocalipsis, la he leído toda, pero ¿tienes conocimiento de ella? ¿O solamente la lees como un libro normal? Y si ves al Espíritu Santo en él, si ves a Jesucristo en el Viejo Testamento, tanto como en el Nuevo, ¿lo ves? Eso tenemos que tener nosotros. La manera ociosa es de saber algo y no compartirlo. Eso es lo que quiere compartir Pedro con nosotros. Porque si entre más conocimiento el Señor nos puede usar. ¿Qué tal si en la calle nos preguntan, bueno, ¿tú qué crees? ¿Quién es Dios para ti? Muchos van a decir, pues Dios, mi religión dice esto y lo otro, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Eres un cristiano bíblico o eres un cristiano religioso? ¿Hay diferencias? Claro que hay diferencias. Porque el conocimiento nos va a llevar a ese lugar donde estamos activamente siendo usados por el Espíritu de Dios para llevar a cabo su obra, que es el llevar el Evangelio a todas partes donde vamos. Y eso es importantísimo. Estando ociosos, llegas y te aplastas, tienes el conocimiento, pero no pasa nada en tu vida. Eso es estar ociosos. Eso es ser un cristiano sin fruto. Y un cristiano sin fruto es un cristiano ocioso, que no disfruta, no tiene ese fruto, ese movimiento en él, en esa persona, en él o ella, movidos por el Espíritu Santo. Porque puedes usar la palabra de Dios para insultar a los demás, Eso, y lo hemos visto muchas veces. Gente se enaltece el conocer la palabra de Dios, pero en vez de humillarse, porque cuando nosotros vemos la palabra de Dios y todo lo que es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, nos humillamos, nos hace humillarnos. Pero ¿qué pasa si la palabra de Dios te hace enaltecer? Es que no entiendes de veras la palabra de Dios. Porque puedes insultar a la gente. Dios es amor.
Y claro que las personas pueden estar equivocadas en su manera de creer en Dios, pero eso no te da derecho a insultar a nadie. Dios ama a la gente. Y Dios quiere que todos sean salvos, como dice su palabra. Aunque muchos predican que el calvinismo, que ya Dios escogió a los que van a ser salvos, entonces ¿cómo va a saber la gente quién es escogido por Dios? Entonces aquel que recibe al Espíritu Santo, aquel que se arrepiente de sus pecados, ya lo vamos a ver más adelantito, que aquel que se arrepiente de sus pecados va a descubrir que realmente fue escogido por Dios desde antes de su nacimiento. Pero esto es lo que en esencia quiere decir Pedro, de no ser un ocioso, sabiendo, pero inefectivo en transmitir lo que es Dios, porque nosotros no somos seres para saber lo que sabemos y sentarnos a disfrutarlo o a no hacer nada. Nos mueve a llevarlo a los demás. Así que eso necesitamos, que la gente que crece espiritualmente también suele moverse y tener fruto, pero aquel que no es, que también la palabra ocioso quiere decir en inefectivo, esa gente también tiende a fallar y suele fallar horriblemente en su caminar con Cristo, como vemos enseguida. Dice el versículo 9 aquí de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Y acaso muchas veces se nos olvida eso? Muchas veces venimos al Señor con esa necesidad de Él, y siempre tenemos necesidad. Pero muchas veces cuando la vida nos agobia, cuando los problemas nos oprimen, cuando tenemos un problemón grande y Dios nos libra de eso, le agradecemos al momento. Pero se nos olvida rápidamente lo que Dios hizo por nosotros. Eso es lo que dice Pedro aquí. Estás muy ciego, tienes la vista muy corta. Ya se te olvidó lo que Dios ha hecho por ti. Ya se te olvidó quién es Dios para ti. Así que esos factores es muy importante verlos. Que teniendo la vista muy corta, de plano es una ceguera espiritual. Y olvidadizos. Esta clase de personas solamente mira las cosas terrenales, el valor material de las cosas. Y esas son las clases de personas que tienen la vista muy corta. No mira las cosas que son realidades eternas. Solamente ve las cosas materiales y presentes. No ve lo que es eterno, lo que va más allá. Así que no más ven lo que les conviene en el momento. Esos son los que tienen la vista muy corta. Tratan de sacar provecho de cualquier cosa. Si no le sacan provecho, se van y se mueven, se van a otro lado, pero no están dispuestos a obrar y a sacrificar su tiempo y su esfuerzo para moverse en lo que es la obra de Dios, de mover por medio del Evangelio. Así que estas personas están ciegas a las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir Pedro aquí. Se los olvida que de alguna vez supieron lo maravilloso que se siente al ser limpios de los pecados cuando nos entregamos totalmente a Jesucristo. Y eso a veces pasa, se va a la vista espiritual. Claro, está hablando aquí espiritualmente Pedro. Se nos olvida y volvemos a lo que hacíamos antes, olvidándonos de lo que Dios hizo por nosotros. Y el versículo 10 dice, aquí del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Casi podemos percibir. Si usted está leyendo también conmigo en su propia Biblia, podemos percibir la urgencia que emana de Pedro cuando escribió esto, claro, movido por el Espíritu Santo. Pero podemos ver la urgencia que, hermano, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si caminamos con los ojos cerrados, seguro que vamos a tropezar. Si estos ciegos que nomás tenemos cierta vista a unos cuantos metros, no vemos más allá, caminaremos, pero caeremos también. Eso es lo que se quiere decir. Es claro que tropezaremos si estamos ciegos y caeremos, pero el cristiano que crece camina con confianza. Si estamos llenos del Espíritu Santo, caminamos con confianza porque sabemos que estamos seguros en Cristo.
y que Él nos guía. Y no es nuestra profesión de fe la que garantiza que somos salvos. Es nuestro progreso en la fe, nuestro crecimiento en la fe y la seguridad que tenemos en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Cualquier persona puede clamar ser hijo de Dios, pero su carácter y conducta no da la evidencia, entonces no es. El crecimiento espiritual sucede cuando estamos cerca de Jesús y de su palabra y estudiándola. Así que eso, las personas no pueden ser engañadas. Como decir, hay muchas maneras de llegar al cielo, hay muchas maneras de llegar a Dios. Solamente hay una manera, solamente Cristo nuestro Señor. No hay santo que te salve, no hay un sacrificio que te salve, no hay nada que te salve, ni los que les gusta hacer las mandas y caminar. Eso no te salva. Te salva Jesucristo nuestro Señor solamente. Así que esa persona que piensa que haciendo rituales, haciendo costumbres, pues es salva, se engaña a sí misma y va directamente al juicio. Así que Pedro dice que vocación y elección van juntos. El mismo Dios que elige a su gente también ordena los medios de llamarlos, porque así como Dios nos llegó a cada uno de nosotros, nos llamó. Porque cuántas veces habíamos oído el Evangelio y lo desechábamos. Cuántas veces alguien nos hablaba de Dios y de la Biblia y lo desechábamos. Pero una vez donde recibimos su palabra y la entendimos y nos fuimos atraídos a Él. Eso es lo que es la palabra de llamarnos. Nos ha llamado y nos ha usado medios, ha usado gente, ha usado personas para llamarnos, ha usado su palabra sobre todo para llamarnos a Él. Como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 y 14 hasta el 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos pastores que se enfocan en predicar la elección. Nosotros como iglesia, no predicamos la elección. Nosotros predicamos el Evangelio de Dios. Pero Dios usa ese Evangelio para llamar a los pecadores, para que se arrepientan de sus pecados. Y esos pecadores que verdaderamente se arrepienten de sus pecados y buscan al Señor, van y se rinden ante Dios. Entonces ellos así de esa manera descubren que han sido escogidos por Dios. Entonces no podemos nosotros tomar esa doctrina de la elección. No podemos usar la doctrina es del Evangelio. Esto es lo que usamos. Si el Evangelio fue dado y esa persona recibió la palabra de Dios, se da cuenta que ha sido escogida porque vino y esa palabra de Dios lo llevó a sus rodillas y a arrepentirse de sus pecados y clamar a Dios como Señor y Salvador, a Jesucristo. Entonces esa persona sabe que ha sido escogida por Él. Entonces no necesitamos predicar la elección como muchos se enfocan en eso. El Evangelio es poderoso. Es más importante que cualquier otra doctrina. El Evangelio es lo que nos lleva a Dios. Dice el versículo 11 ahora de aquí del primer capítulo de la segunda carta de Pedro: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es como Pedro dando la diferencia entre apenas llegar de panzazo a llegar a una recibida honrosa y gloriosa, entrar al reino del Señor. Ojalá podamos entender de esta manera lo que quiere decir Pedro aquí. Es una abundante entrada, como decir, entran con bombos y platillos a la gloria de Dios, al reino de Dios. Esa es la manera
de que está escribiendo. Si estás preparado así, entonces tu entrada va a ser gloriosa a ese lugar. No que lo demás, que entremos como panzazo, o que entremos casi quemándonos, que no sea glorioso también. Pero es una manera esa es como de recibir los galardones que tiene Dios para nosotros, las coronas, pero que esas mismas coronas también las vamos a echar a los pies de nuestro Señor cuando estemos ahí. Eso es a lo que se refiere Pedro con entrar de esa manera tan amplia, puertas anchas, entrando al reino de Dios. Lo que dice también en Apocalipsis, dice en el capítulo 22, versículo 12: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, o sea que podemos aspirar a eso, a que tendremos grandes recompensas cuando estamos en la presencia de Dios. La vida cristiana empieza con la fe, pero esa fe debe llevar el crecimiento espiritual. No es más decir, yo oré una oración y dije, Dios, ven conmigo, yo te recibo, mira que yo te doy el beneficio de que entres a mi vida para que puedas vivir conmigo, yo te acepto, puedes entrar en mi vida. Es Dios, por favor, una oración no salva a nadie. Es bueno profesar y hacer esa oración. Por eso yo estoy en contra de los llamados del altar, porque eso no te salva. Puedes hacerlo en público y en todo, pero eso no te salva. ¿Qué te salva? El crecimiento. Das tu fe, y la fe, y vaya que caemos, tengamos 1 año, 2 años, caemos, pero es el crecimiento que cuando Dios nos ayuda corrigiéndonos y levantándonos de nuestras caídas, cuando vamos creciendo espiritualmente y aprendiendo. Y los resultados tienen que ser prácticos en nuestras vidas, la manera en que vivimos y servimos también. Cuando el cristiano es maduro en fe y en conocimiento, no caerá presa de los falsos maestros. Porque hay muchos que piensan que el cristianismo es también otra religión más. Y no es una religión, es una relación con Cristo. Y van a decir nosotros, pero ¿qué clase de relación? Van a decir aquellos. Todos podemos tener una relación. Pero una relación verdadera es conociéndola. ¿Cómo vas a tener una relación personal con alguien que no conoces? Eso es importantísimo también. Porque hay muchos y también muchos cristianos que ven el cristianismo como una religión y no una relación, porque ellos hacen lo que hacen las religiones también. Van a la iglesia, van al domingo, quizás vayan al estudio de los entre semanas y entre medio de semana y ya muevan su vida y todo, pero siguen haciendo la misma, no les importa la gente, no tienen ese temblor y esas ansias porque la gente sea salva, ni aún de su familia, ni de su comunidad. Esos cristianos ven su relación como una religión, no como una verdadera relación. No son prácticos en su manera de vivir. Y tenemos que despertar como iglesia, sacudirnos poquito. Y eso es lo que está haciendo Pedro, sacudiendo a la iglesia a que despierte, que mueva su fe y que crezca en su fe. Eso es lo que tenemos que hacer. La iglesia, despierta ya. No es un club social, no es una clica de gay con tus amiguitos y que vamos para allá y que eso es moverse, que tener esa ansiedad de predicarle a la gente. Es triste como vemos en las iglesias que nomás el pastorcito y sus compinches y sus allegaditos, y que todos quieren entrar al núcleo, al grupo de gente que se lleva bien con el pastor. Y si el pastor es popular, ya valió. Que ya la gente está sufriendo porque no entra al grupo de la clica. Eso no es una iglesia de Dios. Eso es un club social, una clica, una junta que se hace ahí nada más para convivir. Y está bien que lo hagan, pero que se comporten como gente que es de Dios. ¿Y cómo ha fallado la iglesia realmente acá en el occidente? Hemos fallado horriblemente, cuando solamente nos importa nuestro bienestar, nos importa que estemos bien, puro yo. Somos la iglesia del yo-yo. Yo amo a Dios, yo quiero ser bendecido, yo quiero estar a gusto, yo quiero ser feliz. Eso es lo que somos hoy en día esta iglesia. Necesitamos despertar poquito
Necesitamos ser alebrestados. Pedro quiere aquí moviéndonos, diciendo, no te confíes en que eres cristiano, que profesaste ser cristiano. Muévete, crece, infórmate, sabe lo que estás haciendo. No seas uno acá que nomás que quieres que te vean acá o en la iglesia abriendo tus brazos y acá y en la calle te ven y andas maltratando a la gente por allá. Y lo que pasa a otro hermano que no es de la clica y ni lo saludas. Pasa a alguien y los ignoras porque no crees que son importantes suficientes, aunque sean miembros de tu misma iglesia. Despierta, iglesia, despierta de verdad. No seas un cristiano alá y se va. Tienes que ser un cristiano amoroso, como dice Pedro en el versículo 7 que estudiamos la semana pasada. Si no hay ese amor, si no tienes esas cosas, entonces eres un cristiano ocioso. Bueno, para nada es lo que está diciendo Pedro, básicamente. Y no, ojalá no tomen esto como un insulto, porque si de verdad se mueve, la palabra de Dios eso es lo que hace. Si hace falta oír, tú oyes esto y siéntelo, pero siéntelo como un para despertar. No lo tomes como un insulto, es como un alebrestar, sacudirte, alebréstate, levántate, muévete, actúa. Eso es lo que quiere decir Pedro aquí. No está ofendiendo a nadie, y si alguien se siente ofendido, pues que se ofenda con la palabra de Dios. Eso es importantísimo. No es coraje ni odio, porque más coraje es endulzarles el oído y que se vayan campantes. No, tú estás bien, tú eres fuerte, tú eres sano, tú eres vivo, tú eres listo, tú eres inteligente, tú eres glorioso, tú eres lo magnífico, Dios se sacó la lotería contigo. Eso es lo que quieren oír. Entonces vayan a esos lugares donde se endulzan, y vaya que van, van, y en miles, decenas de miles que van a esas iglesias donde les endulzan el oído y quieren oír lo que oyen y ya salen muy campantes. Vámonos a comer, vámonos allá a comprar las cosas que tenemos, porque por eso Dios nos bendició, para comprarnos los carrazos, las casotas, y las televisiones de 200 pulgadas y todo eso. Eso es lo que es la iglesia hoy. A eso hemos caído. No tenemos ese temor y ese temblor del que habla Pablo en Timoteo. Tenemos que ver esta relación con mucho temor y temblor. Y eso dice Pedro, continúa aquí en el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Aunque lo sepan, muchas veces los más maduros cristianos perdemos el sentido, perdemos la visión, perdemos el enfoque en lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Ya lo sabías tú, pero te estoy recordando para que te reenfoques, te redirijas a donde va eso trazado, tu camino trazado por Dios. No es para que hagas tu vida lo que ya estaba hablando yo antes, es para, yo sé que ya sabes, pero te tienes que ser recordado. Y gracias a Pedro que lo hace. Aunque seamos cristianos maduros, perdemos la vista, perdemos el enfoque en la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios, en el evangelio, y permanecer caminando adelante sin titubeos. Pero eso es, y vaya que Pedro lo sabía, porque él perdió también el sentido, la visión cuando titubeó, y eso lo llevó a negar a Jesús 3 veces. Aunque poco tiempo antes de eso él había dicho: Señor, estos te fallan, yo no te fallaré jamás. Yo soy fuerte, yo soy firme, yo soy todopoderoso. Pero ¿qué pasó con Pedro? Esa seguridad se cayó cuando vino esa tribulación. Pero él lo sabe, ahora ya está, el Señor lo levantó, lo refrescó. Él le dijo que él tenía un ministerio por delante de él. En Lucas 22, versículo 32 dice allí: pero yo he rogado por ti, Pedro, es Jesús hablando, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, vemos aquí es así, vuelto ¿qué? Porque se desbalagó Pedro, perdió el enfoque, perdió la brújula. Pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos, Pedro. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Sí falló Pedro,
feamente feo, falló. Pero él regresó como Jesús lo predijo. ¿Y qué le dijo? Afirma, confirma a tus hermanos. Y es lo que está haciendo Pedro, no fallando a lo que Jesús le encargó. Está diciendo, confírmalos. Por eso es que Pedro sabe la importancia de mover, sacudir a la iglesia, decir, levántate, muévete, iglesia. No seas perezosa, no seas ociosa, no seas infructífera. Que nomás agarras tu núcleo de personas y está la iglesia es mucho más grande de que un núcleo de personas. Y eso es lo que nos ha fallado horriblemente en el occidente, que tenemos iglesias y cada quien su grupito, cada quien su filita, y bueno, allá tú haz lo que tú vas a hacer y que Dios te bendiga, déjanos acá hacer. Esa actitud es antibíblica de por sí, pero así es la iglesia hoy en día. No nos engañemos. Así que Pedro sabe la importancia de eso. Y él continúa aquí diciendo en el versículo 13 y 14, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, a él despertaros con amonestación. Despiértate, iglesia, sacúdete. Y dice el 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesús ya le había dicho. Pedro sabía que su tiempo es corto. Y él tiene esa urgencia en él. Eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia. Tenemos corto tiempo para prestarnos nosotros mismos y ir, y evangelizar, y predicar, y llevar el evangelio para que más gente sea salva y no se pierda. Pedro sabe que el tiempo es corto. Pablo también, apóstol Pablo sabía que el tiempo era corto. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando claro del cuerpo espiritual. Ya cuando esta choza, esta casa, esta carpa que tenemos, este cuerpo de nosotros va a ser desechado porque nos estamos deteriorando. Entre más tiempo pasa, más nos deterioramos. Y lo vemos, los que tenemos más de 50 años, podemos ver que el cuerpo ya está todo desgarabatado, ya nos duele todo, hasta lugares que no pensamos que teníamos, duele. Pero tenemos esperanza en un cuerpo de gloria. Así que el Señor le dijo a Pedro, de una forma muy elocuente, de qué manera iba a morir. En Juan 21, versículos 18 y 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Tienes una misión mientras estás vivo, pero aún llegará un tiempo donde alguien te va a llevar a donde no quieras ir, alguien te va a vestir, alguien te va a mover, y de eso se iba a morir. La historia nos dice que Pedro murió crucificado en Roma, crucificado pero al revés, de la cabeza para abajo. Y esto nos dicen los historiadores. Y Pedro lo sabía y lo entendía y sabía, pero él quería aprovechar el tiempo. No dijo, bueno, ya voy a morir, pues ahí háganse bolas, ya estuvo. Él no dijo eso, él quiso alebrestar a la iglesia. Así que por eso ahora piensa que tiene poco tiempo y no quiere perderlo. También nosotros, iglesia, tenemos poco tiempo. Si usted es cristiano ya, si es salvo, tiene poco tiempo, aunque no lo crea. Y va a decir, bueno, ya tienen como 2000 años diciendo que tenemos poco tiempo. Pero acordémonos que la palabra dice que el Señor llegará como un ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Así que tenemos poco tiempo. Y si usted no es salvo todavía, yo no le voy a decir que ore conmigo, ni que repita lo que voy a decir. Usted sabe, y si usted con todo su corazón le quiere tener una relación con Jesucristo, pídale a Él, con sus propias palabras. No rezos repetitivos, no nada de esas cosas que son como címbalos, dice Pablo, que nomás suenan, pero háblele con su corazón al Señor y Él lo recibirá. Él murió por usted. Ese es el Evangelio, que Dios murió por todos nosotros.
para el perdón de nuestros pecados, para que un día podamos tener vida eterna con Él. Y continúa Pedro aquí para terminar, mientras nos preparamos para tomar los elementos en un poquito tiempo. Dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si nos damos cuenta, desde el versículo 12, la palabra clave de Pedro es recordar. Insiste Pedro en que la iglesia que recuerden las palabras de Dios. ¿Y cómo se recuerda la palabra de Dios? Estudiándola, aprendiéndola, para que no se le olvide y que no se nos olvide que ese es el deber de todo pastor, líder de la iglesia, líder de la casa, padre de familia, jefe de familia. Hoy en día que hay muchos divorcios, muchas separaciones, la mamá es la encargada de procurar también llevar la palabra de Dios a sus hijos. Cualquier líder de la iglesia o de la casa, procurar siempre recordarle a la gente la palabra de Dios. Ahora más que nunca debemos aprender y recordar siempre la palabra de Dios, porque nadie es para siempre, pero la palabra de Dios sí es para siempre, permanece para siempre. Pedro sabía que él iba a morir, así que quería dejar algo que nunca muere. Las escrituras de la palabra de Dios nunca mueren. Sus 2 epístolas de Pedro forman parte de las escrituras. Sus 2 epístolas son las escrituras, inspiradas, claro, por el Espíritu Santo. Y estas están ministrando a los santos, han ministrado a los santos por cientos de años. Nos están ministrando a nosotros ahora mismo. Y esto que dejó Pedro, por eso dijo en el versículo 15, que después de su partida, el Señor todavía está usando a Pedro para levantar su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo ha usado grandes hombres como los apóstoles para edificar su iglesia. Durante los siglos ha habido grandes pastores, pero ellos no son los importantes. No podemos nosotros exaltar a ningún pastor. Lo que sí debemos exaltar es a Jesucristo nuestro Señor y la palabra de Dios, porque todos esos grandes hombres murieron. Por eso no podemos depender de ellos, ni de ningún hombre. Podemos depender de la palabra viva, que es la palabra de Dios. Afortunadamente podemos depender de las escrituras, que es la palabra de Dios y que está viva. Por medio de ella somos salvos, y por medio de ella somos alimentados, nutridos y preparados y protegidos de los que tratan de engañar, cuando tratan de torcerla, de malinterpretarla y de engañarnos con ella. El peligro de los falsos maestros está muy presente hoy en día. Tenemos que tener cuidado con ellos. Así que ¿cómo podemos evitar que alguien nos engañe? Estudiando la palabra de Dios y recordando esta parte, recordando toda la oración de nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17, particularmente el versículo 3 de Juan capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esa es nuestra oración también, que lleguemos a conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió para perdonar nuestros pecados. Sí, y en este pensamiento vamos a orar y prepararnos para tomar los elementos de la Santa Cena. Señor, le damos muchas gracias por su palabra, le damos gracias por su amor, por tenernos de su mano, Señor, por ayudarnos a comprender un poco más de usted y de su palabra. Prepáranos, limpie todo, Señor, que está ensuciándonos ahora mismo, Señor, para poder tomar limpios los elementos de la Santa Cena, Señor. Gracias, Padre. Tóquenos, bendíganos, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como cada primer domingo del mes, tenemos a bien recordar la Cena del Señor. Y recordamos solamente para que no se nos olvide lo que Dios hizo por nosotros, porque Jesús dijo hacer esto en conmemoración mía cuando el Señor mandó a 2 de sus discípulos a preparar la alcoba alta para tomar la última cena allí, sabiendo que ya su fin en este mundo llegaba, y que iba a sufrir horriblemente por causa de nuestros pecados.
preparó en esa alcoba alta y estando con sus discípulos, todavía estaba el traidor ahí. Y como dijo Jesús, eso ya estaba designado que iba a pasar. Porque muchos dicen, pero si ya estaba designado, Judas, ¿qué culpa tenía? Pero él tenía la Judas que él decidió hacerlo. Eso es lo que... Pero ya se veía, ya cuando dijo Jesús, tomar, este es el pan, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, que será, eso en la verdad lo que quería decir era que será castigado, abofetado, escupido, sangrentado por todos nuestros pecados. Todo estaba Judas ahí y él dijo, el que meta la mano al plato conmigo, ese es el que me va a traicionar. Pero este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, así que tomemos parte todos juntos. Habiendo dicho eso, para eso ya Judas se había ido. El Señor levantó la copa que nunca había sido usada y dijo, esta es la copa del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Porque el viejo pacto era la ley, seguir la ley que todos fallaban. Y así que la ley condenaba. Pero el nuevo pacto era su sangre, que será derramada por todos ustedes, eran las palabras de nuestro Señor Jesús. Y él sabía de que su sangre era necesaria para lavar todos los pecados de todo el mundo. Solamente Él puede salvarnos de los pecados y Él derramó su sangre por eso. Así que cuando tratan de sustituir la muerte de Cristo por alguien más, estamos ofendiéndolo a Él, como lo ofendieron los romanos, cuando lo abofeteaban, cuando lo cacheteaban, cuando se reían de Él, cuando le clavaron las coronas de espinas en su cráneo, cuando le arrancaron a pedazos su espalda con latigazos. Eso es lo que hacen cuando quieren poner a otro que no sea Jesucristo en su lugar, como único Redentor. Solamente Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros. Tomemos parte juntos. Señor, le damos muchas gracias por lo que hizo por nosotros en la cruz, Señor. Y como dice Pedro, que no se nos olvide, que no tengamos la vista corta, que recordemos que usted hizo el sacrificio, recibió el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados, Señor. Y usted, siendo limpio de pecados, el que no tenía pecado murió por los pecadores. Gracias, Señor. Bendíganos, ayúdenos a estar siempre teniendo en memoria esto que hizo por nosotros, Señor. Bendiga a su gente, Señor. Bendiga a su iglesia, alebréstela, despiértela, que se ponga a trabajar en lo que debe de hacer, Señor. Bendiga a este pueblo, Señor, alebreste la gente, muévase su espíritu y que vengan a este lugar, Señor. Que vengan a recibir de su presencia, de su palabra, Señor. Pedimos por los perdidos que andan allá afuera, Señor, buscando lo que ellos creen que es bien para ellos. No saben lo bueno, lo delicioso que es estar en su presencia, Señor. Bendiga a los que nos están viendo, los que nos están acompañando, los que ya son salvos. Llénalos de su espíritu, bendígalos grandemente, úselos, Señor. Provea por sus necesidades, sane sus enfermedades. Muévase en sus hogares, Señor. Y a los que todavía no son salvos, Padre, muevan ellos la necesidad que tienen de usted. Que no hay otro lugar más alto, más fuerte, como dice la canción, que estar a sus pies, Señor. Bendígalos para salvación, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Les pedimos que nos vuelvan a acompañar la próxima semana y sigan orando por nosotros. Estaremos en un rato en YouTube. Si nos acompañan, compártanos y por favor apóyennos de esa manera. Se lo agradecemos mucho en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.